¿Qué tal amigos de confirmado.net? Nuevamente estamos con ustedes para tratar temas de real interés y coyuntura en nuestro país. Sin lugar a duda, lo que está sucediendo en el sistema carcelario y en las cárceles del Ecuador nos llaman mucho la atención, nos espeluzna y por supuesto nos tiene muy preocupados porque esta es una circunstancia, una escalada que cada vez está sucediendo y no tiene un punto final, no tiene un retorno, más bien el tema viene siendo ascendente, es decir, cada vez hay más muertos, cada vez hay masacres y el Estado se siente impedido de tomar acciones en estas circunstancias. Este es un tema que quiero tratar en los siguientes minutos con un conocedor a fondo de la problemática. Estoy hablando del doctor Ernesto Pazmiño. Él fue diputado anteriormente. Recuerdo cuando en esos tiempos del Congreso le entrevistaba a Ernesto también, hace muchos años estoy hablando, quizás no lo recuerda, pero tú estabas en la izquierda democrática en ese tiempo como diputado. También fue defensor público y también ocupó el cargo de director de rehabilitación, que es el tema que nos compete en este momento. Quisiera dar un pequeño antecedente, Ernesto, si me permites, y lo voy a hacer en primera persona. Yo sufrí la persecución política del gobierno de Moreno, fui acusado de peculado junto con 10 personas más por un contrato de $12,000 y la primera decisión que tomó la fiscalía y luego la corte fue prisión preventiva como primer elemento, ni siquiera medidas alternativas que podían haber sido perfectamente del caso, porque no era un tema extraordinario. Pero como fue un asunto político, esta fue la decisión. Yo estuve detenido 70 días y pude ver, pude palpar y sufrir lo que sienten las personas que están allí. Y en un breve comentario decir, por ejemplo, que del 100% de personas que están detenidas, en este caso en el CDP, al menos el 95% corresponden a personas de escasos recursos económicos, que no tienen posibilidades de tener un defensor, que están allí por delitos absolutamente menores, que pueden ser, sin lugar a dudas, confrontados con otro tipo de medidas cautelares. Ernesto, gracias por aceptar esta entrevista y quisiera un análisis muy breve para comenzar de la situación carcelaria que está viviendo el país de manera general, cómo se vino degenerando desde hace algunos años atrás hasta encontrarnos en cómo estamos en este momento. Gracias, Marco Antonio. Un saludo a todos quienes nos miran, nos escuchan. Lo que tú dices es verdad, estamos asistiendo cada vez a manifestaciones de violencia más fuertes, a masacres más selectivas inclusive en las cárceles. Asistimos muy preocupados y absortos a una masacre sistemática. Esto es clave decirlo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablan de esto. En las cárceles, en todas las cárceles del mundo hay muertes, hay riñas, pero en pequeñas proporciones. Lo que está sucediendo en el Ecuador ya es un genocidio por goteo, como Ujú. dice Eugenio Raúl Zaffaroni. Y es ¿Tú una crees que es un genocidio? es un genocidio porque, ¿qué es el genocidio? Es la destrucción parcial de ciertos sectores de la población por razones de etnia, de razas, de pobreza, pero también por situación de cárcel. Ujú. Por situación de cárcel es una de las formas de genocidio. Por lo tanto, yo creo aquí como una primera solución a lo que está pasando realmente es una visita inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que ellos llaman la visita in loco, es decir, la visita al lugar, al sitio donde se producen los hechos. ¿Para qué? Para que la Comisión constate lo que ya todos sabemos. Primero, el enorme hacinamiento que hay en las cárceles, que es una de las consecuencias directas de la violencia. Y segundo, para que establezca la responsabilidad del Estado. Porque aquí no hay que lavarse las manos. Eso es lo que yo lamentablemente veo cada vez que hay una masacre. En febrero hubo una masacre. ¿A qué se atribuyó? Es una riña entre bandas. Hay esta nueva masacre que hablan de 116 presos, muertos, otros hablan de Y no 100. son cifras, no son cifras No hay contundentes cifras y ciertas, oficiales. no puede haber más muertos, efectivamente. Pero en ese punto, Ernesto, si me permites, además se trata de politizar el tema, es decir, no solamente se dice que esto es causa de enfrentamiento entre bandas
entre bandas internacionales, incluso que utilizan a los detenidos para sus fines, para sus propósitos, pero también se acusa al gobierno de Rafael Correa de no haber hecho absolutamente nada cuando la evidencia demuestra lo contrario. Sí, es lamentable ver esto, es parte de nuestra inmadurez política, es parte de nuestra forma de generar una sociedad llena de odios y venganzas. Ah, hay 120 muertos, la culpa no es mía, la culpa es de Correa, ya todo, ya es cansado ese estribillo de culpar todo a Correa. Lamentablemente, todos pierden popularidad mientras no le nombren a Correa y se mantienen cuando le nombran a Correa. Yo veo que ya es una estrategia política eso, de mantenerse a flote en la popularidad, solo mencionando a Correa. Es trágico y es irresponsable ver eso, porque ¿qué es lo que sucede cuando te dicen la culpa no es mía, es del otro gobierno, principalmente de Correa? La culpa no es del Estado, sino peleas entre mafias. Eso Ujú. evidencia que hay una ausencia de Estado. Y la Y eso falta de institucionalidad, Ernesto, recordemos que antes justamente había un Ministerio de Justicia, había un superministerio de Seguridad que de alguna manera confrontaban estas circunstancias. Y si revisamos estadísticamente la cantidad de asesinados, lamentablemente tenemos que decirlo así, es sin duda, una cantidad hasta el 2017 y otra del 2017 en adelante. ¿Cuánto daño le hizo romper la institucionalidad que existía en el Ecuador en estas áreas? A ver, es necesario hablar con absoluta sinceridad. Y yo lo conozco desde hace años del sistema de rehabilitación social, desde hace muchos años, porque vengo escribiendo sobre el tema, conozco las cárceles por dentro, por mi profesión de abogado penalista, conozco muy bien, y como ministro de Justicia, como director del Servicio de Atención a los Presos, yo pasaba en las cárceles, porque yo no soy un funcionario de escritorio. Si no estás adentro en las cárceles, no Claro, no puedes entiendes, no no puedes comprendes. establecer políticas, comprender la situación, la violencia. Por eso yo quisiera, siempre propongo decir esto, hay que hacer entrar a las cárceles a más sociedad civil. Ellos que opinan en los canales de televisión y dan las soluciones mágicas, quisiera que vayan a la cárcel, conozcan y salgan y digan, sí, esto de la cárcel no está bueno. Las cárceles han fracasado. Las cárceles no rehabilitan y nos den soluciones, pero solo desde detrás de una cámara y sin conocer la realidad es terrible. Y por eso te digo, hay que hablar con sinceridad. En el gobierno de Correa sí se hicieron algunas intenciones de establecer soluciones con una visión humana al tema de las cárceles. Y eso es clave. La política de rehabilitación social tiene que tener un enfoque humano. Si no se le da un tratamiento humano al preso, si no se le mira como una persona común y corriente, y no como ahora sucede, se le ve como unas ratas embodegadas como ratas de laboratorio, las cosas no cambian. ¿Qué se hizo? Se construyeron nuevos centros de rehabilitación. Yo me opuse, es verdad, yo con el presidente Correa tuve inclusive enfrentamientos públicos cuando decía, no se debe construir megacárceles. Pero el presidente, por bien hacer, yo eso sí debo decirlo porque discutió conmigo muchas veces y con otros ministros, él decía, es que mientras más grande hacemos las cárceles, podemos darle mejor salud, porque ponemos en una cárcel grande varios médicos, podemos poner un mini hospital, un dispensario de básico, ¿no? Con médicos, enfermeras. Era buena la idea, pero en el tema de rehabilitación no era técnicamente sustentable esa propuesta de hacer cárceles grandes. Los estándares de las Naciones Unidas nos hablan de cárceles máximo para 500 personas, porque el tratamiento de rehabilitación tiene que ser un tratamiento personalizado, no con guías penitenciarios, que es lo que ahora todos dicen, plata para más guías. No, señor, no contraten ni un guía más. Los que hay son suficientes. Lo que hay que contratar es más psicólogos, más terapeutas sociales, más trabajadores sociales, más terapeutas familiares, más psiquiatras. Ellos se convierten en un eslabón directo con el preso y no necesitas ya tantos guías porque ese trabajo profesional permite una pacificación de las cárceles, que es una de las propuestas fundamentales que tiene que hacerse. ¿Cómo pacificamos las cárceles? Y este es un mecanismo, como te digo. Se Claro, creó el Ministerio de Justicia. este tema de la atención integral es lo ideal, pero sin lugar a dudas, cuando se desmantela la institucionalidad, se deja a un lado todas estas posibilidades y nos concentramos entonces en el guía penitenciario.
Y nos concentramos en la policía, que es la que está junto con los guías atendiendo la seguridad de las cárceles. Y nos encontramos también con los militares, que son parte de esa seguridad. Resulta que, en concreto, se han hecho en los últimos meses, años, varias requisas y todo parece que ya está controlado, pero resulta que después de pocos días se evidencia que nada está controlado porque hay este tipo de masacres que, sin lugar a dudas, son terribles para toda una sociedad. Todas las semanas vemos en la televisión que anuncian que hubo una nueva requisa días de agua. Parece que sacaron todo, ¿no es cierto? Ya no hay más armas. Pasan 4 días, hacen otra requisa y encuentran más armas. Veo que el estado de excepción dice, para evitar que entren armas a las cárceles, se prohíbe el ingreso, en el estado de excepción que dicta Lazo, de la correspondencia a los presos, como si en un sobre van a entrar armas. Las armas entran en carros, en vehículos, por otros lados que no son los filtros. ¿Quién controla el perímetro de seguridad externa de las cárceles? La policía. Porque hay granadas, encuentran hasta dinamitas en esta ocasión, este martes, con la última masacre. Por lo tanto, falla la institucionalidad. Hay un Estado ausente que no le importa la suerte de los presos. Es lamentable ver cómo dan el tratamiento. Le escuché al presidente Lazo decir, anuncio a la ciudadanía que han fallecido 116 presos. Por ventura no hay un solo civil muerto. Los presos son unas ratas, y ahí no importa, Claro, 116 ratas claro. nomás murieron. Por suerte no han muerto. ¿Acaso los presos no son personas de la sociedad civil? ¿Acaso no es una vida íntegra la que se eliminó con familia, con hijos, con esposa, etcétera? Esa visión es la que no tenemos, ¿no? De ver al preso como un ser humano y establecer políticas para seres humanos, para rehabilitar. La Constitución es muy hermosa, la de la Constitución de Montecristi. El artículo 201 de la Constitución dice, se crea el Sistema Nacional de Rehabilitación con dos finalidades: propender a la rehabilitación de las personas que están en cárcel y segundo, propender a la reinserción a la sociedad de manera positiva. Y crea todo un sistema, establece un mecanismo de tratamiento penitenciario, pero nada de eso se cumple. Absolutamente nada de eso. Yo lo digo porque he estado adentro. ¿Qué es lo que pasa? Hay un directorio, por ejemplo, Marco, que se conforma por varios ministros de Estado o sus delegados. Son como 9 ministros y la Defensoría del Pueblo. Pero ¿qué pasa? Que cuando van a las reuniones, el ministro delega a cualquier funcionario de segunda o tercera categoría para una reunión, la siguiente reunión del directorio ya va otro. Es una burla. Es una burla. Ya vamos a hablar en las propuestas. Yo tengo una propuesta clarísima, Ya, técnica. antes de eso, solamente, justo antes de pasar a ese tema, solamente otro elemento, que es el abuso de la prisión preventiva. Es decir, este es un tema de fondo también, porque si no existiría este abuso, de que cualquier delito, por más pequeño que sea, tiene o debe tener prisión preventiva para la fiscalía. Y esto lo ha dicho la fiscal y ha mencionado que el primer elemento debe ser la prisión preventiva, cuando debe ser el último ratio en realidad. Quisiera, no sé si tienes, Ernesto, estadísticas para comprender estas circunstancias, es decir, del universo de detenidos, de presos, ¿cuántos corresponden, por ejemplo, a delitos menores, a narcotráfico o a consumo de drogas, más bien, a robos pequeños, menores, etcétera, para darnos cuenta de esta dimensión y lo que significa justamente el abuso de la prisión preventiva? Es clave la pregunta que me haces porque se puede contestar en varias horas, pero por el tiempo voy a ser concreto. A ver, y para fundamentar lo que yo voy a explicar, el perfil de los delitos y las personas que están en presos, es necesario decir antes un contexto que es evidente. Las masacres las violencias más fuertes que se producen en la cárcel se dan a partir de mediados del año 2019. Antes habían muertos, ¿no? Digamos, pero habían 3 al año, 5 al año, que puede estar dentro de los parámetros normales, que en todas las cárceles hay violencia y riñas, pero a partir de mediados de 2019. el año 2019,
existe una explosión fuerte de estas masacres y de esta violencia. ¿A qué ¿A se qué debe? Yo considero de que a partir del mes de abril, mayo del 2019, se implementó en el país una política neoliberal mucho más fuerte. Y el gobierno de Moreno, y esa fue una de las causas por las que yo renuncié al sistema penitenciario, se entregó definitivamente, ya abiertamente a la derecha política y comenzó a implementar políticas neoliberales. Y desde ahí comienza a profundizarse la crisis. Eso es evidente. ¿Y cómo evidencias también esta crisis que se da por la inequidad social que existe en el Ecuador con las estadísticas de las personas que están en cárcel? Miren, por tráfico de drogas existen en cárcel el 29% de personas que están en cárcel son por tráfico de drogas. Y de esas el 80% son consumidores o pequeños vendedores. O sea, No es narcotráfico internacional ni, es el ni gran, narcotráfico, las las grandes gran mafias, mafias. el narcotráfico, las grandes. No, no, son gente en situación precaria, hombres y mujeres que viven en la precariedad, en la pobreza, en la inequidad, en la desigualdad, que cometen estos delitos de subsistencia, como yo siempre los digo. Miren, el 30%, el 29%, el 26.21% están por delitos contra la propiedad, es decir, los pequeños hurtos, los pequeños robos, y otro porcentaje bastante alto es, por ejemplo, este del 12.68% que son por lesiones, por riñas, por peleas menores. Es decir, más del 65% de los presos son gente en situación de precariedad, por delitos que no han causado una alarma social que nos obliguen a tener en prisión preventiva. Estas personas, primero, no merecen estar con prisión preventiva. Segundo, si tenían una sentencia, no tenían que ir a la cárcel. Podía establecerse la suspensión condicional de la pena que establece nuestra ley. Por lo tanto, aquí están rostros de pobreza. Es decir, de los 40.000 presos que existen aproximadamente, al menos unos 30.000 serían por delitos que no deberían ser considerados para estar detenidos. En ningún otro país que se precie de ser democrático, y más que todo un país respetuoso de los derechos y de la justicia, como dice el artículo de la Constitución, no estarían presos estas personas. No estarían jamás en cárcel. Ni siquiera lo piensan en la cárcel. Yo soy profesor de litigación oral en la universidad y les doy clases a los alumnos y llevo casos concretos a simular audiencias. Y les digo, a ver, les traigo el caso de una señora que robó unos shampoos en un supermercado. Y el estudiante que hace de fiscal acusa, pero no pide prisión preventiva. El que hace de juez cuando pide prisión preventiva no acepta. Los estudiantes. Pero cuando ya al estudiante le digo, esta es la realidad, este señor fue condenado a 5 años. Los estudiantes se asustan, dicen, por Dios, doctor, ¿cómo es eso? Sí, señor, por 12 botellas de champú está condenado a 3 años. Por una lesión de 30 días, el borracho se dieron trompones y uno le rompió la nariz, 90 días de cárcel, 3 meses de cárcel. Y la prisión preventiva es un abuso inhumano. Por suerte, Marco, tú estuviste en cárcel y sufriste este abuso de la prisión preventiva. Por eso es bueno hablar con personas que conocen la realidad. Es imposible que desde la Fiscalía Bueno, General... tampoco es por suerte, ¿no? Por desgracia. Por Pero al desgracia. menos conoces la realidad y Sí, puedes conozco la saber realidad, así lo es. que sucede al interior del cárcel. La política de la Fiscalía, ¿cuál es? Y yo lo tengo aquí en el firmado, lo que dice la Fiscal General del Estado. En el Ecuador, señores fiscales, la regla es la prisión, no la excepción. Es decir, pide a todos los fiscales que soliciten prisión en cualquier caso. Y los jueces, cuando pide el fiscal, dicen, como el fiscal me pidió, yo me lavo las manos, responsabilidad de él, no dispongo prisión preventiva. Es terrible. Es más engorroso, o mejor dicho, es más fácil meter a una persona en la cárcel que Claro. capacitar a los fiscales y jueces. Miren, la gente mande nomás a la cárcel y no capacitar a los fiscales y jueces, hacerles más humanos. Lo que necesitamos en el Ecuador es una política penal más humana, que sea respetuoso de los derechos de los ciudadanos. Ahora vamos a las salidas y a las soluciones. Por lo pronto, el gobierno ha firmado un decreto, un estado de emergencia para las cárceles, para todas las cárceles del país, con varias medidas que ha logrado determinar. Pero en ellas, hoy sin lugar a dudas, recursos
sin lugar a dudas, menor posibilidad de que el preso tenga alguna opción al menos de poder incluso recibir visitas, recibir correspondencia, etcétera, etcétera. El problema entonces sigue siendo el preso y no es el Estado. ¿Cuáles son las salidas que puede haber en este momento para cambiar la cruda realidad que está viviendo el Ecuador en el sistema carcelario? La salida está exclusivamente en las manos del presidente de la República, del señor Guillermo Lasso. Solo en manos de él. No busque, señor presidente de la República, responsabilidad en otras personas, en otras instituciones. No le eche la culpa a las mafias del narcotráfico. El problema es de cada cárcel. No que el cartel de Sinaloa, que el cartel... No, no. Olvídese, eso es una mentira. Eso es, eso es disimular el problema y no asumir las responsabilidades que el Estado tiene. Y usted, señor Lazo, como presidente del Ecuador. Yo le hago unas propuestas que no lo hago recién ahora, lo he hecho muchas veces antes, lo vengo haciendo desde hace varios años, pero ahora que la crueldad, las masacres han incrementado y es un verdadero genocidio, yo hago tres propuestas que son muy concretas y viables. La primera, asumamos el hecho cierto de que las cárceles fracasaron. Hay un fracaso en las cárceles. Ni rehabilitan ni reinsertan positivamente a los presos a la sociedad. Y a un costo altísimo, un costo altísimo. Se necesita casi tener 40.000 presos, le cuesta al Estado casi 300 millones de dólares. Eso tienen que saber. Con 300 millones, ¿cuántas escuelas construyo? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos centros de prevención y rehabilitación de consumo de drogas? Entonces, propuesta número 1. Señor presidente, la Constitución establece la conformación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social con un organismo técnico que ahora es el SNAI y determina que el directorio de este organismo técnico lo conforman 9 ministerios y la Defensoría del Pueblo. Hago un decreto, señor presidente, disponiendo que presida el directorio el defensor del pueblo, que se haga cargo del Sistema Nacional de Rehabilitación, del defensor del pueblo, cualquiera sea, no me importa los nombres, sino como institución. La Defensoría del Pueblo vela por el respeto a los derechos humanos. ¿Está en condiciones, está en capacidad de poder asumir eso? Es que no solo vamos, con lo que voy a proponer, no solo depende del defensor del pueblo. Aquí lo que vamos a crear es toda una institucionalidad integral que se encargue del sistema de rehabilitación. Segundo, en ese decreto, señor Guillermo Lasso, usted disponga que todos los ministros y máximas autoridades de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, de acuerdo al artículo 201 de la Constitución, que son Ministerio de Justicia, que ahora no hay, será la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deportes y la Defensoría del Pueblo. Que todos esos ministros no designen a funcionarios de segundo o tercer nivel para que vayan en su representación al directorio. Contrate cada uno de los ministros un criminólogo, expertos, especialistas. En derecho penal, un especialista en rehabilitación que puede ser también un psicólogo. Hay muchos especialistas acá, para dar dos nombres. Jorge Paladines, que está estudiando en Alemania este rato sacando un PhD, es un experto criminólogo, está estudiando. Tenemos Jorge Núñez, es un criminólogo de primera línea. Pero ellos no van a querer ir a trabajar en el sistema como funcionarios del gobierno. Nadie va a querer hacerlo. Que se les contrate mediante servicios profesionales o mediante una consultoría externa para que, conformado este directorio de 10 expertos en criminología, en rehabilitación social, en derecho penal, se convoque también, y póngale en el decreto, señor Guillermo Lasso, que cada universidad delegue un profesor de derecho penal o criminología a que conformen un staff de asesores de este equipo de altamente técnico para que hagan tres cosas fundamentales. Uno, elaboren y aprueben una política criminal de Estado. En el Ecuador es el único país que no tenemos una política pública de Estado, una política de rehabilitación social. No tenemos
es instrumento, una política criminal de Estado. Eso es vergonzoso. Con esta política criminal de Estado, donde nos digan qué delitos perseguir, cómo perseguir, cuáles son los mecanismos de ejecución de la pena, cuáles son los mecanismos de rehabilitación social, armamos ya todo un proyecto y no van a demorar más de unos 6 meses para incorporar en las cárceles estos nuevos mecanismos. Segundo, ¿qué hará este gran estado de técnicos? Elaborar inmediatamente propuestas de reformas al COIP. El COIP es un masivo reproductor de presos. El COIP establece como único camino la cárcel. No, hay que reformar. 2, 3 reformas puntualitas. Una, solo se pondrá prisión preventiva en delitos que tengan una pena mayor a 6 años. En delitos menores, con penas menores a 5 años, se pondrá una medida cautelar alternativa a la prisión. Para que no haya impunidad tampoco, no estamos abordando. Correcto. Y con eso evitas el hacinamiento carcelario. Evitas el hacinamiento carcelario. Y tercero, que esta comisión de expertos ya establezcan nuevos estándares y modelos de gestión de las instituciones de justicia. La Fiscalía necesita un nuevo modelo de gestión, donde los fiscales no tengan esa mentalidad punitiva, sino una mentalidad humana, que sean seres humanos los que vayan a litigar ahí. Igual a los jueces, que se establezca la escuela judicial. Por Dios, la escuela judicial es clave para esto, para que la prisión preventiva no sea el mecanismo de la primera razón del sistema. Y tercero, de que el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia establezcan nuevas formas de evaluación de los jueces. ¿Cómo evalúan ahora los jueces, Marco y ciudadanos? Es terrible. El fiscal mejor evaluado es el que más juicios propugna. Es decir, cualquier conducta humana, el fiscal le hace un proceso. No. Al fiscal hay que evaluarle cuando, teniendo una supuesta conducta criminal en manos, hace todo lo posible para ver mecanismos de descargo y asumiendo lo que dice la Constitución, el principio de oportunidad y la objetividad, no perseguir todo delito. No. Y la escuela judicial para jueces y defensores públicos. Con eso solucionamos este gran problema. Y señor Lazo, usted tiene que hacer otro decreto para eliminar el hacinamiento en las cárceles. El hacinamiento significa violencia, y significa negocio, y significa corrupción en las cárceles. ¿Qué hacer? 3 cositas concretitas, señor Lazo. Haga un indulto general a todas aquellas personas que están sentenciadas y han cumplido más del 40% de la pena. Vea que facilita la propuesta. ¿Qué porcentaje son de las personas que actualmente están detenidas que ya cumplieron el 40%? Debe ser un 30%, pero que no salen. Entonces, miren, indulto. O los trámites engorrosos que existen y que no les permiten. Alguien dijo, y con mucha propiedad, yo coincido con eso, es más fácil que salga un preso en un ataúd que salga con los beneficios penitenciarios. Eso es terrible. Entonces, señor Guillermo Lazo, presidente de la República, un decreto indultando a los que están con sentencias por delitos menores. Nadie le va a criticar, señor Lazo, de eso, le van a felicitar, porque lo que sucede, y siempre ha sucedido, es de que para hacer esto, primero viene el cálculo político, y esto no es políticamente rentable, pues, no es políticamente rentable. Entonces el presidente primero calcula el impacto político antes que los beneficios sociales que esto trae. Ya, señor Lazo, usted ya ganó la presidencia, ni pensará en reelegirse, haga lo que tiene que hacer. Cumpla su misión, cumpla su trabajo, cumpla su responsabilidad. Haga el indulto, en todos los países se hace indulto. Segundo, haga una rebaja general de penas de 2 años. No más. Rebaje a todos los sentenciados 2 años. Cualquiera hace el delito. Aquí no hay excepciones. Entonces, ¿qué nos facilita con eso? Que algunos ya cumplan la pena y que otros estén en actitud de los beneficios penitenciarios, es decir, de salir en prelibertad o de salir en régimen semiabierto. Pero enseguida que van a decir, es que si hago esto le beneficia a Jorge Glass, mejor no hago. Por favor, ya no piensen en las circunstancias políticas. Tercero, señor Guillermo Lazo. Tercero, trabajen con las autoridades de justicia y cambien la medida de prisión preventiva que tienen el 35% de los presos. Ojo, 35% de los presos están con prisión preventiva, no tienen sentencia. Entonces digan, todos los presos que están con prisión preventiva, cambiamos, revocamos la medida de prisión preventiva y le ponemos otra medida diferente.
póngale grillete, póngale arresto domiciliario, póngale presentación todos los días, cualquiera, para ¿Y evitar. eso se puede hacer solamente a través de decreto o tiene que ver con una reforma constitucional dentro del COIP para que pueda ser perfectamente Para lo que estoy viabilizado? diciendo, no se necesita ninguna reforma, Marco, no, simplemente un decreto. Claro, el cambiar la prisión preventiva significa el trabajo de la función judicial, Ujú. pero el presidente puede decir, se exhorta, se le pide, se le suplica, se le ruega a las autoridades del sistema de justicia que revoquen la medida de prisión preventiva y lo pongan otra medida sustitutiva a la prisión. Lógicamente, ahí sí viendo los delitos. No me van a sustituir por grillete a uno que violó y mató a una niña de 3 años, o el que asesinó, el que cometió femicidio. No, ahí sí van a ver según el tipo de delitos. Marco, con el indulto saldrían 6.000 personas. Con la revocatoria de la prisión preventiva saldrían alrededor de 13.000, 19.000. Con la rebaja de penas saldrían unos 3.000, 22.000. Y si el presidente se pone fuerte, ahí sí, presidente, póngase fuerte, como habló de la diplomacia de las vacunas, hable de la diplomacia de las cárceles y pida a los gobiernos de México, principalmente Colombia y Perú, que lleven a sus países respectivos a los connacionales que están pagando penas en el Ecuador. ¿Cuántos detenidos Tres extranjeros hay? mil personas, 3.000. 3.000. El 65-70% de esos son colombianos. Yo cuando fui ministro de Bienestar de Derechos Humanos, ministro de Justicia, ya hablamos, llegamos a algunos acuerdos con Colombia, cuando se hizo la reunión bilateral aquí de presidentes. Pero a Colombia no le interesa llevar tantos Claro, presos, claro. están más hacinadas que las nuestras. Hagan lo que hizo Chile. Chile cogió a los presos bolivianos que estaban en Chile y le anunció al presidente, si usted nos recibe, lamento, pero yo mañana voy y dejo 2 aviones en el aeropuerto del Alto con los presos. Si ustedes reciben buenas horas, no, qué pena, pero yo no puedo mantener a esos presos acá en el Ecuador. 3.000 más, estamos hablando de casi 25.000 personas. Con 15.000 personas que se queden, ahí sí podemos hacer un trabajo técnico, humano de rehabilitación social. Y todas estas personas que vayan a salir con el indulto, con la rebaja de penas, sustitución de la prisión preventiva, no es que se van a sus casitas así nada más. No, 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 no. No. Ahí comienzan a trabajar las universidades, con los estudiantes de último año, con los que están haciendo tesis de maestría, de trabajo social, psicología, los médicos que están haciendo maestría para psiquiatría, etcétera, y hacen un sistema de monitoreo y seguimiento a esas personas que salen libres para reinsertarles adecuadamente con su familia y con la sociedad. Miren, facilito. Y con los que se queda, señor presidente, usted que tiene una buena relación con las cámaras de comercio, las cámaras de industria, disponga una sola cosa, que las ensambladoras de vehículos del Ecuador, de los que ensamblan vehículos en el Ecuador, creen talleres de metal mecánica al interior de las cárceles y les enseñamos a los presos mecánica automotriz, metal mecánica, y ellos producen en las cárceles lo que necesitan las empresas ensambladoras para ensamblar los vehículos. Y cuando salgan libres, que les den trabajo a cambio de un bono tributario. El gobierno le dice, les perdono un 10% de sus impuestos a la renta a cambio de que usted dé trabajo al menos a unos 100 presos que salen ya expertos en mecánica automotriz, expertos en mecánica. Solo así se puede rehabilitar. Y a las universidades que abran gratuitamente el estudio de carreras universitarias en las cárceles. Solo el estudio y el trabajo nos permitirá salir de esta crisis. Pero no lo que sucede ahora. ¿Qué les enseñan ahora a los presos? Trabajos precarios. Haces carpintero, haces albañil. A las mujeres presas haces costureras. No, no. Eso es un tratamiento inhumano a los presos. Lo que le estoy diciendo, hay tantos mecanismos con la empresa privada. Haga esa relación público-privada que usted tanto habla. Pero Y digamos, Ernesto, estas alternativas, medidas, soluciones que tú estás planteando, ¿algún momento lo planteaste a Lenín Moreno cuando fuiste parte del gabinete? yo elaboré la propuesta del decreto de excepción en las cárceles que firmó Lenín Moreno. Pero en ese decreto de excepción yo ponía todo esto. O sea,
Un decreto de excepción no solamente decir para poner más policías y militares, Claro. como dice el señor Lazo, sino que se les ponga plazos para hacer todo esto. Todo esto, lo que les estoy diciendo. Inicialmente estaban bien, pero ya después dijeron no. Ya a quien fue ministra de gobierno después, a María Paula, no le parecía correcto. Yo propuse y comencé yo un proceso de diálogo con los jefes de las bandas. Señor, y todos se asustaron. ¿Cómo es que vas a dialogar con las bandas? Los mejores procesos de pacificación de las cárceles en el mundo tienen un dominador común, el diálogo. Hay que conversar. El problema es que en nuestro Ecuador nos hemos acostumbrado a lanzar odio, a lanzar venganza y nunca querer conversar con nadie. ¿Cómo van a solucionar las cosas? ¿Cómo puedes pacificar las cárceles si no trabajas psicológicamente, profesionalmente con las personas que causan esa violencia? Hay que trabajar, no le tengan miedo, hay que hacer. Y si se compone este sistema de rehabilitación con criminólogos, con expertos, con técnicos, ellos van a proponer eso. Y créanme que de aquí a unos 2 años tendremos cárceles donde ya la gente no quiera mandar a la cárcel a sus enemigos. Porque ahora, ¿por qué quieres mandar a la cárcel a alguien? Para que ya vayan y sufran con esto, con la violencia que hay. Si las cárceles fueran conventos donde se les da un trato humano, donde se les enseña a trabajar, donde se les enseña a progresar, donde se les da buena comida, todos dijeran, ¿para qué le voy a mandar a la cárcel si va a pasar bien ahí? Como las cárceles son malas, todo mundo quiere mandar a la cárcel. Y los Muy jueces bien. hacen eso. Entonces creamos una nueva cultura. El tema es cultural, Marco Antonio. El tema es cultural. Cambiemos Bien, la cultura del punitivismo, del castigo, de la venganza, por una cultura del respeto a los derechos, de humanidad, donde todos trabajemos por bien de la sociedad. Miren, yo solo te doy así rápidamente un ejemplo porque entré al internet y vi, entren los que quieran, vean las cárceles en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Ya están quedándose vacías las cárceles porque están estableciendo estos mecanismos que estoy indicando de rehabilitación. Pero aquí si seguimos poniendo coroneles, generales, en las cárceles, ellos solo están acostumbrados y capacitados a la fuerza, a la violencia, a mandar, a disponer, no a escuchar. Por lo tanto, designar a coroneles del ejército en el servicio pasivo es una forma de ver sin una mirada técnica al sistema de las cárceles. No les importa. Al presidente no le importa la de las cárceles. Vaya y ponga más candados, vaya y ponga más policías, vaya y ponga más barrotes. Esa es la rehabilitación acá. No, eso genera más violencia. Más policías, más militares, igual más violencia en las cárceles. muy bien, Ernesto. Quiero agradecerte por este momento que hemos tenido, por este análisis muy importante que hemos hecho, no solamente comentar la crítica situación que está viviendo el sistema carcelario y particularmente en estos últimos días el Centro de Rehabilitación de la Penitenciaría de Guayaquil, sino más bien hablar de las soluciones, de las salidas, de las alternativas que veo existen para poder tener una cara diferente en las cárceles ecuatorianas y para poder darle un trato humano, digno y justo a quienes por cualquier circunstancia están detenidos allí en los diferentes centros del Ecuador. Gracias, Ernesto, muy gentil. Muchas gracias a ti. Un abrazo.